Curso de Derecho de Familia clase con fines educativos. Esta presentación fue diseñada a partir de un libro, material con fines educativos. Todo el reconocimiento y crédito a sus autores, Edgar Vaqueiro Rojas. Y. Rosalia Buenrostro Báez. Así como a su editorial, Oxford. Cuando se solicitan los requisitos para contraer matrimonio. Al momento de presentar la solicitud ante el juez del registro civil, previo a la celebración del acto. ¿Cómo se clasifican los requisitos del matrimonio? Se dividen en requisitos de existencia, consentimiento y objeto, de validez y formalidades extrínsecas, solemnidad. ¿Cuál es la diferencia entre requisitos para el matrimonio y elementos de validez para el matrimonio? Los requisitos son condiciones previas, como la edad. Los elementos de validez aseguran que el acto no sea nulo, ausencia de vicios. ¿Cuáles son los requisitos de fondo para el matrimonio? La diferencia de sexos, en estados que no han actualizado su ley, la mayoría de edad, el consentimiento y la aptitud física diagonal mental. ¿Por qué no se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo? Corrección, en la CDMX sí se permite desde 2010. Históricamente se prohibía por la visión tradicional de la procreación como fin único. ¿Por qué se impone la pubertad legal para el matrimonio? Para asegurar que los contrayentes tengan la madurez biológica y psicológica necesaria para formar una familia y entender sus deberes. Cuando se da dispensa a la pubertad legal. Actualmente, tras las reformas de 2014 y posteriores, ya no existe la dispensa, la edad mínima es estrictamente 18 años. Cuando se da la mayoría de edad para el Código Civil para el Distrito Federal. Al cumplir los 18 años de edad, momento en que se adquiere la capacidad de ejercicio para disponer de su persona y bienes. Cuando se da la mayoría de edad para el matrimonio en el Código Civil para el Distrito Federal. Igualmente a los 18 años. Se eliminó la figura de la emancipación por matrimonio y los permisos para menores de edad. ¿Por qué es importante el consentimiento en el matrimonio? Porque es un acto voluntario y libre, sin la voluntad de las partes, el vínculo jurídico no puede nacer ni subsistir válidamente. ¿Cómo se debe manifestar la voluntad en el matrimonio? De manera expresa, verbal y escrita ante el juez del registro civil, confirmando la voluntad de unirse en ese preciso momento. ¿Qué significa la ausencia de consentimiento en el matrimonio? Es la falta total de voluntad, lo que produce la inexistencia del acto jurídico o una nulidad absoluta dependiendo de la legislación. Como contempla el Código francés el consentimiento en el matrimonio. Como el pilar fundamental, no hay matrimonio cuando no hay consentimiento, influyendo directamente en nuestro sistema jurídico actual.
como podía ser el consentimiento del matrimonio anteriormente en la historia. Podía ser tácito, concertado por los padres, matrimonios arreglados, o incluso presuntivo, sin requerir la presencia de ambos cónyuges. ¿Qué países rechazan el libre consentimiento en el matrimonio? Generalmente aquellos con regímenes teocráticos o sistemas de usos y costumbres donde prevalecen los matrimonios forzados o infantiles. ¿Cómo influye el consentimiento de los padres en el matrimonio? Históricamente era obligatorio para menores. Hoy, en CDMX, es irrelevante ya que los menores de 18 años no pueden casarse. ¿Cómo se puede dar el consentimiento del matrimonio a menores de 18 años en el DF? Nota: con la ley vigente, no es posible. Anteriormente se hacía mediante la firma de los padres, tutores o jueces ante la falta de estos. ¿Qué ventajas tiene que el juez pueda resolver dar el consentimiento del matrimonio entre menores en el DF? Evita el abuso de autoridad de los padres si su negativa es irracional, protegiendo el interés superior del menor y su derecho al libre desarrollo. ¿Quién tiene la autorización para dar el consentimiento al matrimonio de menores en el DF? En el pasado, padres, abuelos o tutores. Actualmente en CDMX, ninguna autoridad puede autorizar el matrimonio de un menor. ¿Cuándo se puede excepcionar el otorgamiento del consentimiento para el matrimonio de menores en el DF? Anteriormente, en casos de embarazo o causas graves. Hoy en día, la ley no admite excepciones por la protección contra el matrimonio infantil. ¿Qué es un impedimento en el matrimonio? Son hechos o situaciones jurídicas que prohíben la celebración del matrimonio o lo invalidan si éste llega a realizarse. ¿Qué impedimentos insoslayables establece el Código Civil para la Ciudad de México en el matrimonio? El parentesco por consanguinidad en línea recta, el parentesco colateral entre hermanos y el matrimonio previo no disuelto, bigamia. ¿Cómo se clasifican los impedimentos insoslayables del matrimonio? Son aquellos que no admiten dispensa alguna por parte de la autoridad, basándose en principios éticos, biológicos y de orden público. ¿Por qué son importantes los impedimentos en el matrimonio? Protegen la salud pública, genética, el orden familiar, la libertad de los contrayentes y la estabilidad de la institución matrimonial. ¿Cómo se clasifican los impedimentos del matrimonio? Se clasifican en dirimentes, anulan el acto, e impedientes, solo prohíben pero no anulan, así como en absolutos y relativos. ¿Qué impedimentos establece el Código Civil para la Ciudad de México en el matrimonio? Falta de edad, menos de 18, parentesco, embriaguez habitual, enfermedades crónicas e incurables que sean contagiosas, y el homicidio de un cónyuge para casarse con el sobreviviente. ¿Qué impedimentos son dispensables según el Código Civil para la Ciudad de México en el matrimonio? Actualmente son mínimos, anteriormente lo era el parentesco colateral en tercer grado, tíos y sobrinos. Casi todos son hoy absolutos.
¿Qué consecuencias tuvo la reforma de la fraccionamiento ION 7 del artículo 156 del Código Civil del Distrito? Se eliminaron impedimentos basados en prejuicios y se modernizaron criterios sobre enfermedades, priorizando la información entre la pareja sobre la prohibición absoluta. ¿Qué clasificaciones existen para los impedimentos matrimoniales? Por su duración, temporales diagonal perpetuos, por su alcance, absolutos diagonal relativos, y por su posibilidad de perdón, dispensables diagonal no dispensables. ¿Cuál es la característica de los impedimentos matrimoniales canónicos? Se basan en el derecho de la Iglesia, enfocándose en la fe, la capacidad espiritual y la indisolubilidad del vínculo religioso. ¿En qué consisten los impedimentos dirimentes del matrimonio? Son obstáculos graves que, de existir, hacen que el matrimonio sea nulo o nulo de pleno derecho si se celebra. ¿En qué consisten los impedimentos impedientes del matrimonio? Son prohibiciones legales que buscan evitar la celebración, pero si el matrimonio ocurre, este sigue siendo válido aunque se apliquen sanciones. ¿En qué consisten los impedimentos absoluto y relativos del matrimonio? Los absolutos prohíben casarse con cualquier persona, ejemplo bigamia. Los relativos solo prohíben casarse con personas específicas, ejemplo hermanos. ¿En qué consisten los impedimentos dispensables e indispensables del matrimonio? Los dispensables pueden ser levantados por un juez, los indispensables son prohibiciones totales que la ley jamás permite ignorar. ¿Cómo es la clasificación de impedimentos matrimoniales en España? Se dividen en impedimentos de edad, de ligamen, matrimonio previo, y de parentesco, con un sistema muy similar al civil mexicano moderno. ¿En qué consisten los impedimentos por falta de aptitud física para el matrimonio según el Código Civil para la Ciudad de México? Incluyen la falta de edad legal y enfermedades crónicas, incurables, contagiosas o hereditarias que pongan en riesgo al otro cónyuge o descendencia. ¿En qué consisten los impedimentos por falta de vicios del consentimiento para el matrimonio según el Código Civil para la Ciudad de México? El error sobre la persona, el miedo grave, violencia física o moral, y la coacción que anula la libertad de elección. ¿En qué consisten los impedimentos por incompatibilidad de estado para el matrimonio según el Código Civil para la Ciudad de México? Se refiere principalmente al estado de casado. Una persona no puede contraer nuevo matrimonio si el anterior sigue vigente jurídicamente. ¿En qué consisten los impedimentos por incompatibilidad por parentesco para el matrimonio según el Código Civil para la Ciudad de México? Prohibición entre ascendientes y descendientes sin límite, hermanos y medio hermanos, y tíos con sobrinos, salvo dispensa en ciertos casos. ¿En qué consisten los impedimentos por delito para el matrimonio según el Código Civil para la Ciudad de México? El atentado contra la vida de uno de los cónyuges para casarse con el que queda libre, homicidio o complicidad. ¿En qué consisten los impedimentos por no haber esperado el plazo en segundas nupcias para el matrimonio según el Código Civil para la Ciudad? Históricamente, la mujer debía esperar 300 días tras el divorcio para evitar confusión de paternidad. En CDMX este plazo ha sido eliminado.